Bienvenidos a TCI, Templo Calvario Internacional en línea, donde somos llamados a hacer la expresión de la gracia y el amor de Dios. Estamos contentos de que nos acompañes en este día. Dios tiene buenos planes para ti y estamos seguros de que su palabra hablará a tu corazón a través del mensaje de hoy. Confiamos que este sea un tiempo de mucha bendición para ti. Si no estás suscrito a nuestro canal, te animamos, hazlo hoy y activa la campanita para que no te pierdas nuestro servicio cada semana. Tus likes nos ayudan a tener mayor presencia en los medios. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Aleluya. ¿Cuántos estamos contentos de estar aquí en la casa de Dios? Amén. Es un privilegio. Y en esta mañana me ha tocado la parte preciosa, ¿verdad? Aunque a uno le tiemblan las piernas aquí adelante. Pero bueno, vamos, con la ayuda de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar antes de empezar. Amén. Ahí inclina sus rostros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por esta mañana preciosa que tú nos has permitido, Señor, estar aquí en tu casa. Señor, es un privilegio. Sabemos que donde 2 o 3 congregados, ahí estás tú. Y tu presencia está en este lugar, Señor. Así que te pedimos en esta preciosa mañana que tú nos hables, para que tú abras nuestro corazón y esta palabra que tú traes, bendito Dios, pueda atesorarse en lo más dentro de nuestro corazón, Señor, y podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Así que te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y decimos amén, amén, aleluya. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén, amén, aleluya. Y el tema en esta mañana es el poder de Dios en nuestras debilidades. Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios y nos vamos a ir a 2 de Corintios. Ahí, 2 de Corintios 12. Y vamos a leer por ahora el 9 y el 10. Aleluya. Y cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén. Aleluya. Amén. Entonces dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y en las afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Denle un aplauso al Señor por esta palabra. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, la iglesia en el mundo, ¿verdad? Iglesia en el mundo siempre nos dice que debemos ser fuertes, debemos ser perfectos y que no podemos mostrar debilidad. Eso es lo que dice la gente. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. El apóstol Pablo tenía todos los motivos para ser un hombre cuyos logros hicieran que se enaltezca. Y tenía los mejores estudios de su época. Era criado a los pies de Gamaliel, tenía la ciudadanía romana, fue y un privilegio que pocos tenían. Tenía posición, una autoridad respetada y era un hombre inteligente. Si alguien podía confiar en sus propias fuerzas, era él. Pero el Señor tuvo que llevar a Pablo, siendo tan preparado, a un lugar de absoluta dependencia. Pablo fue un hombre transformado, ¿verdad?, por el Señor. Pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un apasionado defensor y proclamador del Evangelio de Cristo. Pablo llegó a ser y a tener experiencias y revelaciones maravillosas.
del Evangelio de Cristo. Aleluya. Fue llevado, dice, al tercer cielo, ahí mismo en ese capítulo 12. Y esa experiencia fue tan gloriosa, dice que allí oyó palabras inefables, es decir, imposibles de expresar con lenguaje humano. Y déjenme decirle, mis hermanos, todos y cada uno de nosotros hemos tenido esas experiencias que se asemejan, ¿verdad?, a la que vivió Pablo. Momentos donde Dios se manifiesta de manera sobrenatural en nuestras vidas. Y voy a compartirles solamente 2 de esas experiencias en esta mañana. Y mire, la primera de ellas ocurrió cuando oraba por la sanación de mi mamá y mi tío. Ambos estaban hospitalizados por COVID en Ecuador. Era un tiempo muy alarmante, ¿verdad? Todos nos recordamos. Era un momento crítico en el que a menudo las personas eran entubadas cuando llegaban al hospital. Apenas ingresaban, ¿verdad? Ellos los entubaban. Y tampoco a nadie se les podía permitir que ellos sean acompañados. Entonces, clamando con todo mi corazón, yo estaba aquí, ¿verdad? Y le decía, Señor, yo no puedo estar allá físicamente con mi mamá y mi tío, pero tú sí estás allá, Señor. Y pon tu mano sobre ella y levántalos, por favor, ten misericordia. Guárdalos para que no los entuben y ellos puedan salir de ese lugar rápido, puedan ser levantados con el poder de Dios. Mientras yo clamaba, era como que yo me transporté allá. Yo me transporté a ese hospital y me vi intercediendo, no solo por mi mamá, no solo por mi tío, sino por todas esas personas que estaban ahí en ese lugar. Aleluya. En ese momento, cuando yo estaba clamando, vi a 2 grandes ángeles, 2 ángeles grandes. Ese lugar se llenó, la habitación donde estaba mi mamá y mi tío se llenó de su presencia. Aleluya. Y cuando yo veía en visión esto, hermanos, yo le dije, el Señor me puso en mi corazón, ten paz, porque esto no es para muerte, es para gloriarme. En ese momento, hermanos, yo sentí una paz y le di gracias al Señor, porque yo sabía que Él estaba ahí. Aleluya. Y Él había escuchado mi oración. Amén. Aleluya. Y ahora les voy a contar otra experiencia. A mi tía le habían diagnosticado con ELA, esclerosis múltiple, ¿verdad? Y también ella partió con el Señor. Yo le pedí al Señor que me mostrara, ¿verdad? Si mi tía estaba con Él. Y sentí esta necesidad, mis hermanos, de pedírselo, porque ella había servido al Señor con toda su vida. Era una mujer de intercesión, una mujer que ayudaba en su iglesia. Pero hubo unas personas, amén, que ellos decían que seguro que había pecado y por eso a ella le había caído esa enfermedad. Entonces, como les dije, a ella la diagnosticaron con ELA, una enfermedad muy difícil cuya esperanza de vida suele ser solamente de 5 años, pero ella partió a los 2 años. Para mí ella era como mi segunda madre. Habíamos orado mucho por ella y se la habíamos presentado al Señor, pero Dios se la quiso llevar. Dios decidió llevársela. Amén, porque Dios es soberano y maravilloso. Pero cuando eso pasó, me invadió en mi corazón una profunda tristeza y me postré ante el Señor y le dije, Dios, yo no me pude despedir de ella, pero por favor muéstrame que está contigo. Muéstramelo, Señor. Entonces el Señor en su finita gracia, mis hermanos, me concedió y pude verla en visión.
Mi tía estaba completamente sana y la envolvía una luz brillante y llevaba un vestido de color marfil. Aleluya. Y aquí en sus puños tenía un bordado y todo era de oro. Aleluya. Y llevaba con ella una diadema. Y ella se me sonrió. Y mientras yo la veía en esa visión, nuevamente dentro de mi corazón retumbó estas palabras. Ella cumplió con el propósito que destiné para ella en la tierra. Ella lo cumplió. Aleluya. Ella lo cumplió. Y como ella lo cumplió, amén, por eso ella está aquí conmigo. Aleluya. Y esas palabras fueron tan alentadoras, mis hermanos, que sentí también que el Señor quitó esa tristeza en mí y la convirtió en gozo. Ante esa pérdida irreparable, pero Dios me dio gozo en medio de esa tristeza. Aleluya. Y así como yo tuve estas experiencias que yo les he contado, así usted también, cada uno de ustedes tiene esas experiencias con el Señor. Aleluya. Porque Dios nos muestra a sus hijos de diferentes maneras. No siempre es igual, pero Dios nos muestra. Amén. Así que hoy aprenderemos 3 puntos de cómo Dios usa nuestras debilidades para mostrar su poder. Amén. Y en ese primer punto vamos a ver el misterio del aguijón y el cuidado de Dios. A veces las grandes bendiciones, sean materiales o espirituales, pueden hacernos caer en el error de creernos superiores. Y en 2 de Corintios 12:7 nos dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteaba para que no me enaltezca en sobremanera. A Pablo le fue dado un aguijón. No sabemos con certeza cuál fue. Algunos teólogos y estudiosos suelen decir y sugieren que era un problema grave en la vista. Otros dicen que fue la malaria, otros dicen que fue epilepsia, ¿verdad? Y se basan en Gálatas 4:13, del 13 al 15. Y dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Pues os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado de sus propios ojos para dármelos. Aleluya. Lo que sí es seguro, mis hermanos, es que se trataba de un sufrimiento físico, crónico y debilitante que le era un obstáculo. Era un obstáculo, aleluya. Y Pablo lo describe como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. En cierta manera, esto representa un esfuerzo de parte del enemigo para poder estorbar, para poder limitar a Pablo y para que Pablo no avance, para que no continúe la obra de Dios. Pero Dios permitió ese aguijón en la carne de Pedro como una manera de protegerlo. Amén. Para que no se enaltezca, para que no se crea superior por las visiones que le habían sido reveladas. Aleluya. Y en 2 de Crónicas 26 nos habla de un rey que era el rey Usías. Amén. Y ese rey dice que empezó a hacer lo recto y Dios lo prosperó en gran manera, grandemente.
Pero en el verso 26 y 16 nos dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón, dice, se enalteció para su ruina, pero se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y a diferencia, ¿verdad?, de Pablo, Usías no tuvo un aguijón que frenara esa soberbia. Entró ilícitamente al templo a ofrecer incienso, pero terminó leproso, dice la palabra, hasta el día de su muerte. Por otro lado, Satanás conoce muy bien su potencial, lo conoce. Él conoce ese potencial que Dios ha depositado en usted. Él sabe lo que usted porta y él buscará la manera de estorbarle. ¿Para qué? Para que nos sirva a Dios. Y él también buscará la manera de desanimarlo, de tratarlo de desenfocar, para que usted no cumpla con ese plan que Dios ya ha puesto en usted, que ya ha destinado para su vida. Aleluya. Y el aguijón puede ser una enfermedad crónica, puede ser una crisis financiera que no se resuelve, un problema familiar profundo o una limitación emocional. Pero aunque el enemigo se levante en contra de usted y de mí, mis hermanos, manténganse confiados en Dios, porque Él es su ayuda y Dios usará esa circunstancia para su crecimiento y para mi crecimiento. Amén. Aleluya. Ahora vamos a ver el segundo punto. La oración insistente y la respuesta soberana. Pablo, ante esta limitación o este impedimento en su ministerio, recurrió a la oración, como todo creyente debe hacerlo. Y ahora más que nunca, mis hermanos, debemos levantarnos en oración. Estamos viviendo tiempos difíciles. Mire lo que ha pasado en Venezuela. Muchas personas hablan, ¿verdad? Y dicen, ¿qué estaban haciendo antes que pasara este terremoto? ¿Saben lo que estaban haciendo? Estaban haciendo sacrificios a Satanás. Y gritaban, que tiemble, que tiemble. Y Dios permitió que pasara eso. Amén. Pero también todos esos lugares, esos altares altos, dice que se cayeron. Usted y yo no podemos bajar la guardia, mis hermanos. Usted sabe que hay brujos y hay iglesias satanistas que están orando en contra de los pastores, que están orando en contra de los líderes, están orando en contra de su iglesia, de que los matrimonios se destruyan, que los ministros se enfermen, que los ministros no prediquen la palabra de Dios. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo, iglesia? ¿Estamos perseverando en la oración? Debemos cubrir nuestras vidas. No descuide ese tiempo con el Señor, el tiempo que es para Él, déselo. No deje a un lado de levantar altares en su casa, enseñarle a sus hijos a adorar a Dios, de enseñar a sus nietos a adorar a Dios. Debemos estar velando, mis hermanos, para que el enemigo no tome ventaja en nuestras vidas y en nuestras casas. Y levantemos oración por nuestros líderes, por nuestros pastores, por la iglesia en general.
Amén. Entonces vamos a ir a 2 de Corintios 12, 8 y 9 y dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo no oró de forma superficial. Él oró de forma específica, ferviente, perseverante, con insistencia, porque fueron 3 veces. Oró con propósito, pidiendo un milagro específico y que se ha quitado ese aguijón, ese sufrimiento. Y la oración de Pablo, mis hermanos, fue contestada. Sí fue contestada. Aleluya. No de la manera que él quería, no de la manera que él esperaba, pero hubo, ¿verdad? No hubo un sí, sino fue un bástate de mi gracia. Dios siempre responde nuestras oraciones. A veces nos dice sí, a veces nos dice no, a veces nos dice espera. Estate quieto. Amén. Pero responde. Aleluya. Y también tenemos un ejemplo, ¿verdad? Maravilloso, que es de Jesús. Amén. Pero antes de pasar a esto, la palabra bástate en el griego original, arqueo, significa ser suficiente, poseer fuerza inagotable, ser perfectamente exacto. Entonces Dios le estaba diciendo a Pablo: no voy a cambiar tu circunstancia, pero voy a darte algo mejor. La capacidad, la fuerza para poder soportar. No te voy a quitar ese aguijón, pero te daré mi gracia. Aleluya. Mi gracia. Qué poderoso, ¿verdad? Su gracia aquí no es solo para salvarnos, sino es el favor inagotable de Dios que nos capacita para resistir en la tormenta. Jesús, como les decía antes, el mismo Señor Jesús en su naturaleza humana experimentó la angustia extrema. Fue al huerto y oró exactamente 3 veces. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y lo vamos a ver. Mateo 26:39 nos dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Mateo 26:42 otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágaselo tu voluntad. Y en Mateo 26:44 dice, los apóstoles dice que estaban adormitados y dejándolos ahí, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras: pase, Señor, que se haga tu voluntad, ¿verdad? El Padre no le quitó la copa de la cruz, porque de haberla quitado nosotros no seríamos salvos. Sin embargo, la Biblia nos muestra que en Lucas 22:43 dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y la circunstancia no cambió, pero la fuerza de Dios se manifestó para que él pudiera vencer en la cruz. Aleluya. Muchas veces, hermanos, nos medimos
en el amor de Dios, basándonos en cuántas oraciones Él nos contesta con un sí. Pero requiere madurez espiritual para adorar a Dios. A pesar de que Dios dice, no voy a quitarte esta enfermedad o no voy a sacarte de ese desierto todavía, espera en mí. Requiere madurez. Note que el apóstol Pablo quedó totalmente en paz con haber recibido la respuesta que le había dado el Señor. Él no dudó, él no se quejó, él no murmuró, sino que prefirió gloriarse y complacerse en la debilidad. Aleluya. Y vamos a ese tercer punto, la gran contradicción, ser fuerte cuando nos sentimos débiles. Y en 2 Corintios 12:10 nos dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces, ¿verdad? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo, a pesar de lo que había atravesado y por lo que estaba sucediendo en ese momento de su vida, se alegró, se gozó, aleluya. Primero porque amaba al Señor y segundo porque Pablo entendió que cuando era débil, entonces era fuerte. Dios le estaba revelando algo maravilloso a Pablo. No debía apoyarse en sus fuerzas, no debía mirar su situación, no debía mirar sus limitaciones. Lo mejor era apoyarse en Él, en su Señor, en su gracia, en su poder. Y Dios prefiere vernos depender de Él, mis hermanos, y no que nos apoyemos en nuestras propias fuerzas. Él sabe que nos irá mal si nosotros hacemos eso, que vamos a sufrir. Pero a veces le pedimos a Dios que nos lo quite esa dificultad, sin entender que esa dificultad es lo que nos mantiene de rodillas ante el Señor, que nos mantiene cerca de Él. Aleluya. Dios muestra todo su poder cuando nosotros reconocemos que ya no tenemos fuerzas. Cuando nos rendimos de todo corazón ante Él y le decimos, Señor, ya no puedo, sé tú mi ayuda. Levantamos nuestras manos, sé tú mi ayuda. Y es ahí, mis hermanos, es cuando el Señor se manifiesta con poder. Isaías 40:29 nos dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Hoy es el día, mis hermanos, en que podemos decir, Señor, perdóname. Perdóname si a veces he tratado de caminar con mis fuerzas o me he apoyado en mi propio conocimiento y no he recurrido a la fuente inagotable donde encontraré paz, donde encontraré gozo en medio de mis debilidades y en medio de esas limitaciones. Porque cuando yo soy débil, Señor, yo soy fuerte en ti. Amén. Aleluya. Glorioso Señor. Le voy a pedir a los músicos que pasen. Amén. Y quisiera que se ponga usted de pies. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor está en este lugar. Amén. El Señor está aquí. Su presencia está aquí. Su espíritu está aquí. Aleluya. Y hoy podemos venir, ¿verdad? Ante Él, mis hermanos.
a entregar nuestras vidas delante de Dios. Si hemos descuidado la oración, puedes decirle, Señor, ayúdame a orar y a interceder por otros. Porque cuando usted intercede por otros, ¿verdad? Su vida va a estar guardada también. Cuando usted clama al Señor, Dios responde. Amén. Dios escucha su oración. Pero que el Señor nos enseñe a ser maduros en Él. Amén. Aleluya. Gracias por habernos acompañado en este día. Estamos seguros de que Dios ha ministrado tu vida. Si tienes una petición de oración o deseas más información acerca de TCI, te dejamos nuestra información en la descripción. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana.